Pongo en consideración ahora el expediente 6064 del 2010, dictamen de las comisiones de legislación penal y otras, recaída en el proyecto de ley sobre modificación de la ley 24.660 del régimen de ejecución de la pena privativa de libertad en materia de educación en establecimientos penitenciarios. Orden del día 1265. Tiene la palabra la señora diputada Fuigros. Presidente, voy a compartir el tiempo con el diputado Gil Lavedra. ¿Se podrá poner la pantalla derecha? Porque no se ve el tiempo, no voy a poder calcularlo. Señor presidente, este proyecto modifica el capítulo 8 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y tiene como fin garantizar el estimular el acceso de toda persona privada de la libertad a la educación pública y poner en línea la educación que se imparte de manera muy irregular actualmente en los penales de la Nación, ponerla en línea con la Ley Nacional de Educación, puesto que la Ley Nacional de Educación, aprobada en el año 2006, establece una modalidad educativa en contextos de privación de la libertad. Y si bien actualmente la Ley 24.660 reconoce esos derechos, lo hace de una forma asistemática y desligada del Sistema Nacional de Educación y desligada de la nueva Ley Nacional de Educación. Por otra parte, este proyecto recupera los acuerdos, numerosos acuerdos que no voy a enumerar ahora, del Consejo Federal de Educación, así como los postulados de los más importantes tratados internacionales. Pero antes de entrar más detalladamente en el proyecto, yo quiero decir que, en realidad, este proyecto se origina en un trabajo hecho por los internos de la Unidad 2 de Villa Devoto, y quiero destacar la valiosa colaboración del señor Enrique Germán Flis Maurer, expresidente del Centro de Estudiantes del Centro Universitario de Devoto, y también de la profesora Cristina Camaño, directora, en su carácter entonces de directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y que es actualmente la viceministra de Seguridad de la Nación. Quiero decirle que en la Comisión de Legislación Penal y en la Comisión de Educación ha habido numerosos proyectos que se presentaron en relación a este tema, y que varios de los diputados presentes hoy de diversos bloques presentaron proyectos. Hubo un proyecto que quiero destacar porque es el de un diputado mandato cumplido, que es el diputado García Méndez, y sobre ese proyecto y sobre otros proyectos, sobre el conjunto, nosotros lo tomamos, lo trabajamos dentro de nuestro bloque y luego trabajamos junto con el diputado Ricardo Gil Lavedra para reformularlo y dar finalmente, concluir el proyecto que está hoy en tratamiento. Estas menciones tienen sobre todo el sentido de mostrar que este es un proyecto que tiene en primer lugar un sujeto profundamente interesado, y ese sujeto profundamente interesado son los internos, señora presidenta. Es que no veo quién está, porque son en primer lugar los internos. En primer lugar los internos porque, ¿sí?, en estos momentos, sobre la base de una estadística hecha sobre 50.980 internos en los penales federales, que no es el total de los presos que hay hoy en la República Argentina, pero sobre esa base, solo 2.594 han completado su educación secundaria. Alrededor de 23.599 solo terminaron la primaria, mientras que
los internos con estudios primarios incompletos son 11.410 y 2.910 no habían recibido ningún tipo de instrucción. 24.525 no tenían ni oficio ni profesión y 36.800 no participan de ningún programa de capacitación laboral. Contrasta esto si pensamos en una política de seguridad en donde la educación juegue un papel central como debe ser, contrasta con esto el hecho de que en una experiencia llevada adelante en la unidad 2 de Villa Devoto, se encuentra que no supera el 3%, ¿sí?, la reincidencia en las cárceles federales argentinas, no supera el 3% la reincidencia, ¿sí?, de aquellos internos que han realizado estudios, que han cumplido ciclos educativos. No supera el 3%, mientras que en las cárceles federales la reincidencia supera el 40% de los reincidentes y reiterantes, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de aquellos, ¿sí?, concentrándose especialmente en aquellos que no han recibido educación. Ahora quiero decir brevemente que la experiencia de los que hemos, de alguna manera, en diversas oportunidades, trabajado o tenido vinculación con lo que es la educación adentro de las cárceles, nos encontramos siempre con ciclos incompletos, con cursos que no tienen sentido, y sobre todo una falta de respeto, ¿sí?, a los derechos de los sujetos a los cuales estos diversos cursos o lo que fuere, intentos educativos van dirigidos. Y que parte de esa falta de respeto se vislumbra, se puede demostrar con el enorme problema que tienen los internos en los traslados, puesto que en la actualidad, cuando son trasladados de un penal a otro, no hay certificación alguna ni hay supervisión alguna sobre los cursos que han venido haciendo. Cuando en realidad lo que estamos planteando justamente en este proyecto es que en las cárceles argentinas, en los penales argentinos, exista un sistema educativo que es el que garantiza la Ley de Educación Nacional, con la modalidad que esta ley garantiza, ¿sí?, el sistema educativo que abarque la totalidad de la educación obligatoria y que aquellos que dentro de las normas establecidas por la Ley de Educación Nacional respecto a la obligatoriedad no la han cumplido, que cumplan con la obligatoriedad. Y que el Estado se haga cargo, de que aquellas personas, ¿sí?, que no han tenido la posibilidad de estudiar, de tener una educación formal, que al mismo tiempo han adquirido saberes laborales, una educación incompleta, ¿sí?, que puedan tener acceso a aquello que se les ha negado, porque quien está en falta no es el interno, sino que es el Estado que representa a la sociedad argentina. Por lo tanto, señora presidenta, acá en este proyecto lo que se persigue es que el Estado vuelva a cumplir con su deber, que cumpla con un deber que nunca ha cumplido, que se instale a los internos como sujetos plenos del derecho a la educación y que se garantice que la educación va a ser sistemática, va a estar supervisada, va a ser continua, que van a poder continuarla cuando estén en condición de libertad. Con estos objetivos y con el objetivo además de que la modalidad de formación profesional se pueda desarrollar también a pleno, es que pedimos al conjunto de esta Cámara que se apruebe el presente proyecto. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Gil Lavedra. Muchas gracias, señora presidenta. Estamos impulsando, junto con otros diputados, el diputado Alfonsín, la diputada Puiggrós y un conjunto de diputados que habían presentado proyectos anteriores,
una norma que entendemos va a ser determinante para poder alcanzar el pleno respeto a la dignidad humana en nuestros sistemas carcelarios y que puede tener un impacto extraordinario en lo que hace a la reinserción social de los internos. Se trata de asegurar el derecho a la educación pública en iguales condiciones que a los restantes ciudadanos a quienes se encuentren privados de libertad. No cabe ninguna duda de que el derecho a la educación forma parte de esos derechos básicos que hacen a la personalidad humana, asegurado, por supuesto, como se dijo en la presentación precedente, en todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y, por supuesto, forma parte de nuestros derechos fundamentales asegurados por nuestra Constitución Nacional. La Ley Penitenciaria Nacional aseguraba, o mejor dicho, contemplaba la posibilidad de educación en las cárceles. Sin embargo, con este proyecto y la modificación de este capítulo de la Ley Penitenciaria, le estamos dando un grado de ejecución y de sistematización muchísimo más profundo. Adviertan ustedes, números oficiales del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. Año 2008. Bueno, en esto, como en otros temas, en estadísticas, Argentina nunca está demasiado actualizado, ¿no? En el Sistema Penitenciario Nacional había 53.448 internos. Solo el 40% había terminado estudios primarios y solo menos del 5% tenía estudios secundarios completos. El 60% no había terminado la escuela primaria. Y de ellos, casi el 10% no tenía ningún tipo de instrucción. A la vez, la mitad de los que se encontraban en la cárcel no tenían oficio ni profesión conocida. En consecuencia, entendemos que asegurar el derecho a la educación puede tener un impacto formidable en lo que hace a la posibilidad de reinserción, repito, de cada uno de los internos. Lo que contempla el proyecto es la necesidad de notificar a cada uno de los internos una vez que ingresen el derecho que tienen a la educación en sintonía con las leyes nacionales en materia de educación pública. La pléyade que hay en la Ley Nacional de Educación, la educación superior, la educación técnica, en iguales condiciones que los otros. Un sistema también de incentivos que no pueden superar los 20 meses, pero para todos aquellos internos que se acojan al sistema y vayan completando también sus estudios. Poner en cabeza del Ministerio de Educación de la Nación la ejecución del programa junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. A la vez, establecer un habeas corpus correctivo para que un juez pueda, en este caso, garantizar que este derecho verdaderamente se cumple y se satisfaga. Por supuesto, dar un plazo necesario para que la necesaria adaptación que van a tener los establecimientos carcelarios puedan cumplir acabadamente este derecho que se está garantizando. Y a la vez, la posibilidad también de que se puedan hacer extramuros algunos de estos cursos o implementar alguna de estas medidas de educación. Por lo tanto, entendemos, señora Presidenta, y no me quiero extender en demasía, de que estamos avanzando con este proyecto de modo decisivo hacia un sistema penal que garantice a las personas privadas de libertad todos los derechos, menos los que sean inherentes a la restricción a la libertad ambulatoria. Quien está privado de libertad es un ciudadano que tiene los mismos derechos que quien no está privado de libertad, salvo
los que se derivan de su encierro forzoso y los que tienen alguna relación de accesoria con él. Por lo tanto, invitamos al resto de nuestros colegas a que nos acompañen con su voto para efectuar esta media sanción para un sistema que sea más respetuoso de los derechos y de la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Gil Lavedra. Tiene la palabra la señora diputada Nebreda. Gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve. Hago uso de la palabra por expresar mi total apoyo a este proyecto como docente de unidades carcelarias. Realmente creo que es un proyecto que lleva dignidad, que lleva una fuerte pretensión de universalizar derechos, de hacer que las cárceles dejen ser depósitos de vidas perdidas para ser lugares donde se pretende volver a reincluir a todos los ciudadanos en una sociedad. Es totalmente comprobable que en aquel lugar de restricción de la libertad, que funciona una escuela en cualquiera de las condiciones, se modifican sustancialmente los resultados futuros. Incluso se modifica la vida carcelaria, cambiando en mucho los códigos de los mismos presidiarios. Es realmente un avance esta ley en la que apoyé en la comisión, porque además universaliza los derechos, no solamente obligando al Estado a cumplir todas las etapas de la educación obligatoria, sino que también pretende generar los espacios y las condiciones para que este derecho pueda ser accedido. Todos sabemos que las cárceles tienen adentro individuos que en su mayoría no tienen la educación completa. En menos del 2%, mucho menos de los convictos son estudiantes, han cursado la universidad. Esto podemos leerlo, que la educación no permite la inclusión, pero que también la justicia siempre va por el más débil. Pero realmente quise hacer uso de la palabra muy brevemente porque me parece que si empezamos a mirar los problemas de la seguridad, los problemas de la inclusión, los problemas del desarrollo general de este país desde una óptica diferente, poniendo a los derechos humanos, la educación, la salud, las condiciones de vida de los ciudadanos como primera medida antes de la seguridad para garantizar un futuro mejor, vamos por buen camino. Y como docente realmente me siento muy complacida de poder hoy estar votando positivamente esta ley, porque no dudo que esta Cámara nos va a acompañar. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Amadeo. Señora presidenta, para expresar también el apoyo del bloque del peronismo federal al proyecto que se está discutiendo. Los números que nos daba el diputado Gil Lavedra, que nos impactaron en la comisión al momento de tratar este proyecto, son solo una foto de los niveles, una foto pálida de los niveles de exclusión que se registran en las cárceles, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Los presos son excluidos por su origen social. Las cárceles son la foto de la miseria. Son excluidos por el problema de la ruptura familiar, más allá de la naturaleza de los afectos. La pobreza de la familia impide sostener los vínculos familiares que son esenciales para la recuperación de las personas. Son excluidos por los niveles de educación que ha marcado el diputado Gil Lavedra, que si escuchamos con atención veremos que los niveles de no educación y de educación incompleta son por lejos mayores que el promedio de la sociedad. Son excluidos por la reincidencia, que no es sino una consecuencia de las demás exclusiones,
porque la reincidencia es la imposibilidad de imaginar y construir un proyecto de vida cuando uno trae semejante mochila. Y también, señora Presidenta, son excluidos por el rechazo y la falta de compasión del resto de la sociedad, que nace, entre otras cosas, de la falta de voz. Nuestra sociedad, señora Presidenta, y no solo la Argentina, no quiere oír a los chicos en conflicto con la ley y por eso quiere excluirlos y bajarles cada vez más la edad de imputabilidad. No quiere oír a los adictos, no quiere oír a los presos, no quiere oír a las minorías que la cuestionan. Por eso es tan importante, señora Presidenta, que este Congreso, en representación de la vocación de integración social que debe tener el poder político y de la vocación de utilizar la fuerza del Estado para remendar estas carencias, vote una ley como la que estamos votando hoy. Creo que nuestro voto, pero sobre todo el trabajo de las comisiones, tiene un doble mérito. Está estableciendo una esperanza para los excluidos, pero sobre todo, señora Presidenta, estamos escuchando una voz de los que no tienen voz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Amadeo. Tiene la palabra la señora diputada Baldata. Gracias, señora Presidenta. Adelanto desde ya el voto afirmativo de la bancada de la coalición cívica. Estamos absolutamente convencidos que es un muy buen proyecto. Compartimos en todo el articulado y los fundamentos que tan prolijamente los miembros informantes han ido desmenuzando. Las intervenciones de los otros diputados también nos ponen en una total coincidencia. No vamos a abundar, no quiero abundar en detalles respecto de la ley y respecto de quiénes son o van a ser los beneficiados con esta ley, porque todos sabemos lo que pasa muros adentro, más aún cuando hemos sido algunos muy militantes en esta cuestión y conocemos la realidad de las cárceles. Hemos asistido a muchas de ellas, particularmente en mi provincia. Simplemente quiero hacer una reflexión al respecto. La ley está muy bien, el articulado es correcto, pero me surge, y lo quiero transmitir, esta preocupación, que todos sabemos que hay muchísimos establecimientos penitenciarios que desde hace años no están en condiciones de poder cumplir con la actual normativa y mucho menos lo van a poder estar para cumplir la actual ley. Es más, la mayoría de los beneficiados van a ser personas privadas de la libertad en los ámbitos de las jurisdicciones provinciales. Y hay una enorme heterogeneidad en las condiciones en que cada uno de ellos vive, muros adentro en estas cárceles. Voy a hablar de mi provincia, pero seguramente en otras provincias ocurrirá lo mismo. Desde hace mucho tiempo, ¿quién habla? Pero también diputados y diputadas de otros bloques políticos de mi provincia, venimos reclamando, a pesar que hay una corriente de pensamiento internacional que adherimos, que hay que construir mucho más escuelas que cárceles, pero también sabemos que hay una realidad de una enorme cantidad de personas privadas de su libertad, pero que además estar
en alguna de las cárceles que nosotros tenemos se multiplica por cientos el suficiente castigo que es la privación de la libertad. Voy a dar un ejemplo. La cárcel de Río Cuarto, fecha de construcción 1870, solamente para ser una cárcel de encausados, capacidad para 50 personas. Hoy están absolutamente hacinados más de 500 personas recluidas en ese lugar. A pesar también del compromiso de muchos trabajadores del servicio penitenciario que sufren de igual forma el estado en que viven hacinados en cárceles con esas características. Hay una enorme diferencia, hay que reconocerlo, con el servicio penitenciario de Bower, que es un servicio penitenciario moderno, que está siendo cada vez menos moderno porque fue concebido para una cantidad determinada de personas y hoy alberga justo el doble. No obstante ello, esta ley aún podría ser aplicada. Otro ejemplo, el penal de San Martín de la ciudad de Río Cuarto. No solamente da piedad pasar lejos de él, ni se imaginan si hay algunos de mis colegas cordobeses que han entrado lo que es adentro del penal. Entonces, a mí me parece que este Congreso, además de cumplir efectivamente con su rol, que fue hacer una muy buena ley, debemos asumir un compromiso, yo diría, casi militante, para que los ejecutivos provinciales, allá en las jurisdicciones como en la mía, en donde hay desde hace años demandas para la construcción de servicios penitenciarios que cumplan con el precepto constitucional, puedan llevarlo a cabo. No es este, lógicamente, el momento para discutir esas cosas, pero no podemos pasar sin mencionar estas cuestiones. El artículo 142 me parece que es el que hace o el que resume de alguna manera todos los derechos contemplados en toda la modificación introducida a la Ley 24660, el artículo 142, yo les puedo asegurar que dentro de 2 años, que es el plazo para implementarse la ley, va a generar una enorme cantidad de conflictos. Porque yo me pregunto cómo cumplir con esta disposición cuando en lugares que datan, reitero, de más de un siglo atrás, con una capacidad para 100 personas, esté albergando y hacinados más de 500. Tuve la oportunidad el año pasado de ver si se cumplía la actual normativa. Y la verdad es que hay voluntad muchas veces en el adentro. Y la verdad que hay comunicación con el afuera. Asistí a una clase de dibujo y de plástica. En un cubículo para 10 personas había casi 40. Entonces, la verdad que yo adhiero absolutamente a los beneficios de esta ley. Pero si nosotros no seguimos demandando en cada una de las jurisdicciones en donde es necesario la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios para poder no solo cumplir con esta ley, sino con el precepto constitucional y con las más mínimas y elementales situaciones de humanidad, seguramente, una vez más, habremos hecho una muy buena ley que en la práctica, en el ejercicio cotidiano, corriente y efectivo, es letra muerta. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado López Arias. Gracias, presidenta. Quiero ser muy breve. No quiero dejar pasar la oportunidad de expresar en nombre de mi bloque la absoluta adhesión a este proyecto que consideramos que es de una enorme importancia. Tal vez más de la que muchos de nosotros tenemos conciencia de la importancia que tiene un proyecto de esta naturaleza. Siempre creo, presidente, y lo digo y lo vengo insistiendo de siempre, cuando hablamos de política de seguridad, muchas veces olvidamos que uno de los aspectos esenciales de una política de seguridad correcta tiene que ser una reforma del sistema penitenciario en la Argentina. Y creo que este es un paso en un sentido correcto que estamos dando y por eso la acompañamos realmente con todo entusiasmo y adherimos a este proyecto. Esperamos que alguna vez, presidenta, podamos institucionalizar algo que he presentado, reiterado proyectos hace muchos años, alguna especie de plan capacitario institucionalizado por ley para todos los liberados de la cárcel, para ir abarcando otros aspectos que tengan que ver con este tema. Sencillamente, presidenta, nuestro voto positivo con todo entusiasmo porque creemos que es un proyecto muy importante. Muchas gracias, diputado. No tenemos más oradores anotados, así que habría que pasar a votar. Nos faltan algunos diputados para completar el quórum. Vamos a esperar un minutito. Sí, vamos a siéntense. Por favor, que se vayan sentando e identificando a los diputados y las diputadas. ¿Quiere ser votado usted, diputada? ¿Quiere ser votado usted? No, venga. ¿Usted? No, como usted diga. No, venga, que si es su lugar. Venga. ¿Viene o no viene? Venga, presidente. Acá tiene. Pida, Son sin problema la votación. Sí. Gracias. Pida para el... Gracias. 69. Bueno, ¿están identificados? No. Está bueno, sí. Dos nuevos. Diputada Ibarra.
Me toma la identificación y otra es pedir autorización para insertar. Yo iba a hacer uso de la palabra en este tema, pido autorización para insertar. La autorización para insertar creo que está otorgada por la Cámara para todos los proyectos que estamos discutiendo. Muy bien. Álvarez. Bueno. No. Vámonos. ¿Cuánto falta? Bueno, le hacemos votar en forma nominal. ¿El resto está? Diputada Segarra está... ¿Estamos? Diputado Amadeo, ahí veo la lucecita roja, estamos. Muy bien, se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de legislación penal y educación recaído en el proyecto de ley sobre modificación de la ley 24.660 del régimen de ejecución de pena privativa de la libertad en materia de educación en establecimientos penitenciarios, orden del día 1265, tiempo. Han votado 161 diputados por la afirmativa, no hay votos negativos. La votación resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación.